Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia nunca antes contada de Shirley MacLaine y su relación con Rob Reiner, revelando los secretos y tensiones detrás de esta tragedia en Hollywood. Lo que escucharán no es un relato ordinario ni un comunicado cuidadosamente redactado, es la verdad cruda desde el interior de una de las familias más influyentes de la industria. Prepárense para descubrir cómo el poder, la fama y los lazos familiares pueden entrelazarse en una historia desgarradora. Acompáñenme mientras exploramos los hechos que sacudieron a todos. Gracias por ver este video, suscríbanse al canal para apoyarnos y seguir contando historias reales y fascinantes. Shirley MacLaine, a sus 91 años, decidió finalmente hablar sin guión sobre la muerte de Rob Reiner. Esta conversación, llevada a cabo en su propia casa, no siguió la formalidad de las ruedas de prensa ni los comunicados de prensa. Shirley no estaba allí para ofrecer condolencias ni palabras de consuelo tradicionales, estaba furiosa y cansada de guardar secretos que podían costar vidas. Aseguró que Rob no solo murió, sino que fue acechado dentro de su propia casa, un hecho que impactó incluso a quienes creían conocer la familia de Reiner. La mujer que ha pasado más de 7 décadas en Hollywood recordó cómo Rob se estaba apagando 3 semanas antes de su muerte, mostrando signos de un agotamiento profundo y un temor constante hacia lo que podría suceder. Según Shirley, la familia era consciente del comportamiento errático de Nick Reiner desde hacía tiempo. No se trataba de un incidente aislado, sino de un colapso psicológico prolongado, alimentado por privilegio, ira y la incapacidad de sus padres para confrontarlo adecuadamente. Shirley comparó la situación con alimentar a un tiburón esperando que se convierta en un delfín. Una advertencia directa que Rob intentó ignorar mientras buscaba proteger la imagen de su hijo con afecto y recursos. Las visitas policiales a la propiedad de Brentwood durante octubre y noviembre nunca se hicieron públicas, debido a la influencia de la familia y la protección de su apellido. Rob Reiner continuó intentando proteger la imagen de Nick hasta su último momento, evitando que los detalles se convirtieran en titulares. Al ver la fotografía policial, Shirley confesó que no reconoció al niño que había visto crecer, sino un vacío absoluto, reflejando la desconexión de Nick con la humanidad. Incluso figuras como Tom Cruise, cercano a Rob desde hace décadas, quedaron impactadas por la gravedad de los hechos, confirmando que esto no fue un robo ni una discusión espontánea, sino una confrontación prolongada por control y poder, donde la influencia, el dinero y la fama eran solo la superficie de un conflicto mucho más profundo. La tragedia que Shirley MacLaine expone no solo involucra un crimen, sino un síndrome de Hollywood que afectó a toda la familia Reiner. Criar hijos bajo la sombra de padres influyentes como Rob y Michelle resultó en un resentimiento profundo en Nick, quien a sus 32 años sentía que el mundo le debía algo por su apellido. Michelle actuaba siempre como mediadora, intentando evitar que las discusiones escalaran, un instinto protector que, irónicamente, pudo haberlo colocado directamente en la línea de fuego aquella noche. Shirley señala que el silencio de la industria permitió que esta escalada continuara, ya que agentes, managers y conocidos eran conscientes del peligro que representaba Nick, escuchando amenazas sin intervenir. Meses antes del incidente, Michelle confesó a Shirley que estaban cambiando las cerraduras de la casa de invitados, no para impedir el ingreso de extraños, sino para protegerse de su propio hijo cuando estaba fuera de sí. La familia vivía atrapada en una fortaleza de Brentwood, aterrorizada por su propia sangre, y la lealtad y el amor hacia Nick les impedían recurrir a la autoridad. Shirley enfatiza que la complicidad silenciosa de la industria solo contribuyó a que la tragedia creciera, y que su decisión de hablar busca romper ese ciclo de ocultamiento que ha protegido a los culpables durante demasiado tiempo. Mientras la investigación avanzaba, el abogado Alan Jackson,
reconocido por manejar solo casos graves. Buscaba presentar la situación como una crisis de salud mental, argumentando que Nick no distinguía entre el bien y el mal. Shirley no acepta esta versión, señalando que los indicios forenses muestran planificación y acciones deliberadas, lo que refleja plena conciencia de los hechos. Los intentos de ocultar pruebas posteriores no hacen más que reforzar la idea de que el incidente no fue un estallido repentino, sino una escalada lenta que muchos prefirieron ignorar por miedo, influencia o negligencia. Shirley describe cómo Rob intentó corregir los desequilibrios de su hijo con amor y protección. Un error clásico de los padres poderosos que confunden el afecto con un escudo. Mientras las figuras más influyentes de Hollywood se movilizan para apoyar a los hijos sobrevivientes, este apoyo se percibe insuficiente frente a la magnitud de la tragedia. La dedicación artística y la influencia de Rob y Michelle no pudieron detener la violencia que se gestaba dentro de su hogar, mostrando que ni el estatus ni la riqueza son garantía de seguridad cuando los conflictos internos alcanzan niveles extremos. El relato de Shirley también aborda el impacto en la percepción pública y la memoria de la familia. La exposición mediática de los detalles de la muerte de Rob y la conducta de Nick genera un choque con la imagen de Hollywood que todos conocían. La narrativa no se centra en el sensacionalismo, sino en los efectos devastadores de la negligencia emocional y la cultura del silencio en una familia, dejando una reflexión profunda sobre las responsabilidades de los padres, la influencia de la fama y la fragilidad humana frente a las tensiones familiares que no se enfrentan a tiempo. Al profundizar en la línea temporal de los eventos, surgen interrogantes inquietantes sobre las decisiones y acciones de Nick Rainer durante la noche de la tragedia. Aunque la policía llegó alrededor de las 10 de la noche, los informes forenses indican que los hechos ocurrieron antes, dejando un lapso de tiempo en el que Nick permaneció dentro de la casa con sus padres sin vida. Durante ese período, circulan rumores sobre una llamada a una figura cercana que supuestamente le aconsejó huir, lo que plantea la posibilidad de cómplices indirectos. Personas que, aunque no participaron en el acto, contribuyeron a un entorno que fomentaba su comportamiento destructivo. Shirley enfatiza la repulsión que siente al contrastar la conducta de Nick con el legado artístico y humano de Rob y Michelle, quienes dedicaron su vida a celebrar la creatividad y la inocencia en sus películas. Rob solía hablar sobre la pérdida de la inocencia y la oscuridad que puede habitar en los jóvenes. Una temática que exploró a lo largo de toda su carrera sin imaginar que enfrentaría esa misma oscuridad frente a él en la mesa del desayuno. La historia trasciende el chisme de celebridades para convertirse en una tragedia clásica que se desarrolla en tiempo real, con consecuencias legales que podrían significar cadena perpetua y un futuro devastador para Nick, quien deberá confrontar la realidad de sus actos. Shirley también relata la complejidad emocional que vivieron los hijos sobrevivientes, la ausencia de sus padres, quienes siempre los protegieron y suavizaron las consecuencias de sus actos, deja un vacío profundo. Las medidas legales y la gestión del patrimonio, que impide que Nick herede si es condenado, reflejan un cambio radical en la dinámica familiar y en la percepción de la justicia. Los hijos que quedan no desean el dinero acumulado durante décadas, sino borrar los recuerdos del lugar, vender la casa y destruir el entorno que los ligaba al pasado trágico. A lo largo de la narración, Shirley deja claro que la tragedia fue producto de un choque lento y anunciado, ignorado por quienes tenían la capacidad de intervenir. La fe de Rob en la bondad, la justicia y el amor familiar resultó ser insuficiente para prevenir el desastre. En su conversación final, Shirley ofrece una reflexión conmovedora. Rob ahora está en paz reunido con los espíritus y su padre Carl, mientras que los vivos deben aprender a perdonar y lidiar con las consecuencias de lo sucedido. La honestidad de Shirley, desprovista de maquillaje de relaciones públicas o frases hechas,
revela la crudeza de una realidad que Hollywood normalmente oculta, mostrando la fragilidad detrás de la fama y el poder. La historia llega a su desenlace con una reflexión sobre la responsabilidad colectiva y las fallas de un sistema que permitió que esta tragedia se desarrollara. La industria del entretenimiento, los agentes, managers y conocidos que conocían el peligro que representaba Nick, actuaron en silencio, perpetuando un ambiente donde los problemas se ignoraban y la protección de la imagen pública estaba por encima de la seguridad de la familia. Shirley MacLaine, a sus 91 años, rompe con ese pacto de silencio, exponiendo la verdad con una claridad brutal que obliga a confrontar la realidad detrás del glamour de Hollywood. El vacío dejado por Rob y Michelle, la lucha interna de sus hijos y la complejidad de enfrentar la justicia marcan un precedente sobre cómo las familias influyentes pueden verse atrapadas en dinámicas destructivas que nadie quiere enfrentar. La conciencia de Shirley, forjada a lo largo de décadas en la industria, permite entender que la tragedia no fue un accidente, sino un proceso largo de advertencias ignoradas, decisiones equivocadas y un amor que, aunque sincero, no pudo protegerlos de la violencia interna. Mientras la investigación continúa y cada día añade nuevas piezas al rompecabezas, la industria observa no por morbo, sino por responsabilidad hacia las víctimas. Los relatos fragmentados de amigos cercanos como Billy Crystal refuerzan la dimensión humana del caso, recordando que detrás de los nombres famosos hay personas reales, con emociones, miedos y errores. Shirley nos deja la imagen de Rob semanas antes de su muerte, mirando por la ventana de su casa con miedo, esperando la llegada de su hijo. Un momento silencioso que resume toda la tragedia y subraya la inevitabilidad de las consecuencias cuando los problemas se ocultan. En última instancia, este relato es una advertencia y un llamado a la reflexión. La fama y el poder no eximen a nadie de enfrentar los problemas familiares. La negligencia emocional tiene un costo, y el amor sin límites no siempre es suficiente para proteger a quienes más importan. Shirley MacLaine, con valentía y honestidad, comparte esta historia para honrar la memoria de Rob Reiner y alertar sobre los peligros de ignorar la realidad detrás de las fachadas, dejando un legado de lecciones difíciles pero necesarias para todos los que observamos desde fuera.